Reflexiones amazónicas con David Landa. Momento de darle la bienvenida al ingeniero David Landa, representante del colectivo Moivamba, 500 años desde la región San Martín. Queremos agradecerle, como siempre, la amabilidad de compartir esta comunicación, y el tema que nos convoca esta mañana es la agroindustria en la Amazonía. Qué gusto saludarlo, ingeniero David Landa, muy amable como siempre. Muchas gracias, muy buenos días, mi querido José, y el agradecimiento también es nuestro, digo, porque nos brinda RCR y a través de tu programa y este espacio de reflexiones amazónicas, una ventana de opinión, de reflexión y demostrar algunas de nuestras debilidades en la Amazonía para gestionar adecuadamente su territorio, pues, ¿no? Muchas gracias. Tenemos todas las potencialidades como para poder desarrollar agroindustria en la Amazonía, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ha fallado o qué es lo que está fallando, ¿no? ¿Por qué no podemos apuntalar hacia adelante una agroindustria sólida, una agroindustria que permita desarrollo, generación de empleo, sostenibilidad en la Amazonía? Sí, comenzamos de atrás para adelante y eso es muy bueno. Lo que ha faltado realmente y lo que falta es gobernar el territorio amazónico, pero en términos de una intervención, digamos, eficiente del territorio para su gestión de manera tal que traiga bienestar a la población que ya está asentada aquí para recibir eficientemente a los flujos migratorios y ubicarlos adecuadamente en lugares que tienen aptitud para las diversas actividades a las que se quieran dedicar, y para aquello necesitamos construir herramientas de gestión, ¿no?, del territorio, de intervención del territorio, y sobre todo esas herramientas ponerlas en práctica ya con los mecanismos y las estrategias correspondientes. ¿Qué quiero decir? ¿No? Por ejemplo, yo pasé una gráfica ahí que me gustaría que lo pongan, y tomando a San Martín como el ejemplo tipo para tratar de reflexionar a partir de aquí a la Amazonía en su conjunto, ¿no? En esa gráfica, que si la ponen a pantalla completa, no sé si es posible, podrían darse cuenta que más o menos está mostrado ahí, ilustrado ahí la composición del territorio amazónico, ¿no? Para el caso específico de San Martín, que es la gráfica que ahí se muestra, tenemos que se aplicó aquí, y de aquí para todo el Perú fuimos pioneros de esta metodología de la zonificación ecológica y económica. ¿Qué dice esta metodología? Y aquí para San Martín. En la parte izquierda que ven, esa parte más oscura, es la zona que se determina por estos estudios de la zonificación ecológica y económica como para conservación. 70% del territorio, en el caso de San Martín, y ahí extrapolado a la Amazonía, es para conservación. 16% para actividades forestales, que no las estamos desarrollando, porque acá solamente el grueso de la madera que sale es blanqueada, como cualquier otra actividad que corresponde a la economía ilícita, ¿no?, que se generan en estas zonas. Y no tenemos realmente, aun cuando tenemos ese potencial territorial para desarrollar toda una industria forestal maderera extraordinaria, siempre estamos comprando madera nosotros a Chile. Es una paradoja que si tú te vas a Tarapoto, vas a entrar a estos malls inmensos, estos mercados tremendos, y vas a encontrar que ahí estamos comprando la madera chilena. Y la compramos todo porque es más barata que la nuestra madera local, está tratada, etcétera, etcétera. Y ahí estamos dejando de lado ese potencial para trabajar todo ese tema agroindustrial. Por el otro lado, tenemos que solamente 8% de la superficie del territorio es apta para los cultivos permanentes. O sea, para aquello en lo cual, por ejemplo, San Martín es líder, ¿no?, en la producción de café, con más 90,000 toneladas de producción de café al año, y versus también unas 70,000 toneladas de cacao que se está produciendo, que ha tenido un crecimiento de este cultivo exponencial. 128% ha crecido en relación a los años anteriores, impresionante. Y otros cultivos permanentes que podríamos tener. 4% para cultivos en limpio, ¿no? Olvidaba mencionar incluso la palma aceitera como un cultivo permanente en la secuencia anterior, en el segmento anterior. 4% para cultivos en limpio, arroz, maíz, ¿no?, y otras cosas. Y solamente 2% del territorio para pasturas, o sea, la actividad ganadera.
Eso te está diciendo de una manera técnica, científica, cómo tienes que organizar primero desde el Estado y Estado nacional y subnacional a nivel regional o local, cómo tienes que gestionar el uso de tu territorio y establecer tus políticas de manejo territorial, de gobierno territorial y construir ahí la gobernabilidad que ahora llamamos gobernanza, ¿no? Entonces, sobre ese panorama, cuando me dices tú qué falta, esto es lo primero que falta. Construir políticas de manejo y gestión del territorio sobre la base de estos diagnósticos técnicos científicos que tenemos a la mano. Y eso es lo que no se hace, porque no implementamos planes de ordenamiento territorial. Si eso lo haríamos, y de aquí extrapolado a todo el Perú, estaba escuchando parte de la secuencia anterior de la entrevista que hacías a esta autoridad de Huancabamba, no tendríamos todo ese tema terrible de los desastres y las afecciones a las poblaciones en, digamos, picos ambientales como el que estamos teniendo ahorita. ¿Por qué? Porque mano militar, y si se quiere, se definiría y gestionaría el uso del territorio, o sea, ordenaríamos el territorio. Oye, nadie se va a sentar en un lugar donde no tiene aptitudes para lo que él quiere asentarse, ¿no? Es que esta gestión territorial sobre la plataforma de este análisis que te estoy haciendo, te va a responder a las preguntas fundamentales del pequeño emprendedor, del pequeño campesino, el inmigrante, que es qué hacer, dónde hacer y cómo hacer aquello que definí que hacer. Entonces, no se hace a nivel nacional. Mientras escuchaba esa secuencia anterior, esperando este espacio de reflexiones amazónicas, hacía una reflexión más profunda. Me daba la impresión que estaba escuchando manifestaciones en un periodo fundacional de esa república. O sea, han pasado 200 años y todavía estamos en el campo fundacional de ordenarnos. Es increíble la negligencia, la ineficiencia del Estado, de su mirada, quizás porque el modelo de Estado no corresponde a nuestra realidad. Bueno, me fui un poco por la rama, mi querido. No, interesante José. porque vuelvo a lo que comentábamos en el espacio anterior con el ingeniero que nos acompañaba, que ha sido alcalde de Sonorillo, ¿no? Edwin Gálvez, ¿no? Y él decía que no hay Estado. Y en el bloque anterior, aunque parezca mentira, también conversaba con Iván Arenas desde Puno. Él ha hecho una radiografía de lo que está ocurriendo en Puno. No hay Estado. Entonces la gran pregunta es si tenemos capacidades para poder desarrollarnos en distintas actividades y no tenemos la presencia del Estado, y que no se diga que no hay recursos. Recursos son los que existen, por lo menos en las últimas 2 décadas en Perú se han generado o hay la suficiente cantidad de recursos. Tú en tu gráfica explicas algo con claridad. En la Amazonía existen 10 millones de hectáreas deforestadas y solo se ha trabajado 2 millones en agricultura. Con lo que tranquilamente sí tendríamos un ordenamiento, podríamos potenciar una agroindustria floreciente y que permitiría algo muy interesante, darle sostenibilidad y generar empleo. Mira, lo que tú dices es crucial, ¿no? Las cifras que arrojas. De 10 millones de hectáreas deforestadas, 2 millones solamente usadas y el resto está abandonado. Es impresionante porque sí es una depredación total ahí. Y si venimos al ejemplo tipo de San Martín, ¿no? Acá necesitamos ya organizar todo el tema de la producción. Mírate, el 93% de los agricultores acá son pequeños y medianos agricultores. Solamente el 7% son grandes agricultores, y ahí están pues La Palma y otras grandes extensiones de cultivo de arroz y cosas por el estilo. En lo demás es una atomización, una fragmentación total. Y con lo cual no podemos nosotros escalar a niveles de calidad y competitividad adecuados con nuestros productos. Buscamos mecanismos de asociatividad, etcétera, pero tienes esas 10 millones esas 8 millones de hectáreas que tenemos que intervenir. Otro dato relevante sería el dato de implementación tecnológica en el tema de riego, ¿no? La superficie de riego, en este caso en San Martín, tenemos 44.000 hectáreas bajo riego, de los cuales 40.000 hectáreas son por gravedad, o sea, las he hecho los canales y discurre por ahí el agua y se utiliza masivamente a diestra y siniestra y sin orden ni concierto. Y por el otro lado tienes 4.000 hectáreas que se riegan por bombeo, con un gasto de energía impresionante. Pero no estamos hablando, aun cuando tenemos abundancia de agua,
No estamos hablando de implementación de tecnologías de riego, reservorios, dónde vas a retener el agua, fertirriego. La superficie implementada con fertirriego así aquí es tan ínfima que no entra ni siquiera en una cifra de la estadística, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar para elevar la productividad de la unidad de producción, de modo tal que vayamos a frenar la presión sobre los bosques tropicales para que sigan produciendo. La gente llega acá hacia agricultura y cuando ya no es la tierra se ha degradado, lo que fuese, no implementa tecnologías adecuadas, el campesino por su escasez y ausencia de conocimiento dice, se cansó la tierra, y va y tumba más bosque, abandona, vende la tierra, es un desorden. Acá necesitamos realmente tener nosotros, en principio, gobierno territorial, digamos, soberanía sobre el territorio, pero desde la perspectiva regional. El Estado Nacional no puede mirarnos a nosotros ni solucionar nuestros problemas. Tiene que soltar más competencias porque aquí sabemos cómo hacerlo. Entonces, ahí nosotros, mi querido José, necesitamos legislación diferenciada que promueva la inversión privada en la zona, así como se trabajó la ley de incentivos el decreto de incentivos de promoción de la inversión privada en Eriazos, y claramente con todas las dificultades de la burocracia y la corrupción para acceder a esos procesos de licitación, con nuestras propuestas, nuestro plan de inversión privada, ¿no? A pesar de eso la costa avanzó, ¿no? Y tenemos incorporados con altísima tecnología miles de hectáreas en la costa que han hecho posible que ingresen al país solo por el tema agroindustrial en la costa 10.000 millones de dólares el año pasado. Entonces, la potencialidad que tenemos acá es impresionante, pero nosotros tenemos que empezar acá a implementar esos mecanismos con legislación diferenciada. Por ejemplo, una ley de promoción de la inversión privada que le podríamos generar nosotros, desde la sociedad civil, contribuir, levantar, y en ese esfuerzo estamos, de levantar iniciativas legislativas, pero que al otro lado sean acogidas y promovidas e inmediatamente aplicadas. Que diga que, por ejemplo, yo te asigno una concesión para que desarrolles una actividad agroindustrial en zona degradada, en esas 8 millones de forestadas que no están intervenidas, para que hagas, por ejemplo, la industria de palma aceitera. Con todos los demonios que le han puesto encima a la palma aceitera. Claro, si vas a tirar bosque para poner palma aceitera, pues ni hablar, tampoco estoy de acuerdo. Pero en esta zona deforestada sí podríamos implementar. ¿Para aquello qué harías? Pues mecanismos jurídicos, exoneraciones tributarias, condicionamiento a que sean instaladas las plantaciones con empleo de altísima tecnología, etcétera, etcétera, y no detengamos ahí pues a especuladores de la tierra y especuladores de las finanzas metidos, esos avivatos de toda la vida, sino que tengamos emprendedores agroindustriales como los que tenemos ahorita sentados en la costa. Entonces, esa generación de legislación diferenciada necesitamos. Y por el otro lado, porque puedo irme en el correlato de la reflexión, mi querido José, por el otro lado necesitamos implementar acá en la Amazonía, gestionar, no sé qué hay que hacer, pero traer acá a la Amazonía una filial del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, que es el CATIE de Costa Rica, ¿no? Sí. Que ya tiene filiales en un montón de países de Centro y Sudamérica, que deberíamos tener acá, en camino de construir nuestro propio sistema de intervención de investigación y enseñanza tecnológica agronómica para la Amazonía, ¿no? Entonces, el conocimiento también es importante para lograr esos profesionales, pero profesionales a los que se acredite, como hace CATIE, el conocimiento, que ese es otro gran problema que tenemos en el Perú. Acá se acredita el paso por el edificio de la academia. Oye, pasaste, tú no sé cómo aprobaste, toma tu cartón. Y todo el mundo atrás de eso para que vayan a ir a recabar en la administración pública. Y por eso es que tenemos hasta una fiscal de la nación que se compró un diplomado, ¿no? Entonces, no me refiero al actual, a unos de los anteriores. Entonces, acá lo que se busca es solamente la papelería. No, necesitamos instituciones que te acrediten el conocimiento con estándares y controles de calidad muy altos, igual para las inversiones como para la formación profesional, ¿no? Muy bien, mi querido David Landa, como siempre, gracias por atender esta invitación de RCR y la reflexión de Amazónica. Es un tema de interés, la agroindustria en la Amazonía, que con seguridad hay que seguir desarrollándolo justamente para seguir motivando, seguir sensibilizando y que
de una u otra manera nos mimeticemos con este tema para generar desarrollo en nuestro país. Yo te agradezco como siempre la amabilidad, mi estimado David. Muchas gracias, mi querido José, muchas gracias. Siempre agradecido por este espacio. Si me permites unos 10 segundos. ¿Cómo no? El tema es el siguiente: si instalamos, como lo que ha sucedido, estamos viendo lo que ha producido la agroindustria en la costa, ¿tú te imaginas la cantidad de gente que va adelante a trabajar en la costa, en los periodos de cosecha y etcétera, de siembra, en estas agroindustrias? Esa gente empieza a captar esta tecnología y a su modo lo va implementando en sus lugares de origen. Ya hay una transferencia tecnológica extraordinariamente rápida y ya la actividad agrícola en algunos lugares de la tierra empiezan a lograr niveles de calidad y de productividad importantes. Lo mismo pasaría en la Amazonía, y aquí es mucho más urgente y más grave para desestimular la presión sobre los bosques tropicales. Muchas gracias, mi querido José. Un gran abrazo. Muchas gracias. Estábamos con David Landa, representante del colectivo Moyobamba 500 años y la secuencia Reflexiones Amazónicas. Reflexiones Amazónicas con David Landa.